Seguimos estudiando la palabra de Dios con San Mateo capítulo 25. Este capítulo inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. Aquí encontramos esta interesante parábola donde dice el relato, 5 eran prudentes, 5 imprudentes o insensatas, porque todas llevaron aceite, pero solo 5 llevaron aceite de repuesto. Y dice el relato que el novio se tardó y luego cuando llegó, pues o antes de llegar las 5 o las 10 se durmieron, luego se despertaron cuando el anuncio llegó, el novio viene. Y cuando se despiertan, las 5 insensatas no tenían sus lámparas encendidas, ninguna, todas tuvieron que echar aceite a sus lámparas, pero las 5 que no llevaron aceite extra no pudieron hacerlo, así que salieron corriendo a buscar el aceite para prender sus lámparas. Y en ese trayecto, en ese espacio, pues el novio entró a la casa, la fiesta se inició, la puerta se cerró y estas 5 insensatas no pudieron entrar a la boda. Y aquí hay lecciones para nosotros también. Las 10 vírgenes presentan el cuadro del pueblo de Dios. El esposo es Jesús, las 10 vírgenes es la iglesia, somos tú y yo, somos los creyentes, todos. No es que 5 no sean de la iglesia, o 5 no eran parte del pueblo, no, todos eran cristianos, todas son creyentes, todas nos representan a nosotros. El esposo tarda en venir, es el representante Jesús, y luego todas se duermen. La diferencia está entre sensatas e insensatas en la preparación para comparecer ante el esposo. Algunos han dejado preparación para último minuto, para el último tiempo, cuando ya es demasiado tarde. Pagan por su descuido, finalmente allí quedaron por fuera de la fiesta. Y esta parábola se gesta en el contexto de los matrimonios en Palestina de la época, cuando los matrimonios duraban hasta más de una semana y la pareja no se iba de luna de miel, sino que les tocaba quedarse allí atendiendo a todos sus invitados. Por eso termina diciendo del 10 al 13, el 12 leamos, pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez está la palabra, al igual que en Mateo 24, el llamado, velad, estad despierto, estar atentos. No podemos confiar en una preparación ajena, porque ellas quisieron y le pidieron a las otras, mira, préstanos aceite. Ellas no pudieron hacerlo. La preparación es individual, queridos amigos. Ahora luego pasa la parábola de los talentos desde el versículo 14 hasta el 30, en donde se sigue dando la enseñanza de la importancia de estar listos para la segunda venida de Cristo. Pero esta parábola nos ayuda, la parábola de los talentos nos muestra cómo es que uno está listo, cómo es que uno se alista para la segunda venida de Cristo. Recuerda la parábola que un hombre se fue lejos, pero antes de irse le entregó a sus siervos, a 3 de sus siervos, a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro un talento. Y al tiempo volvió para arreglar cuentas. Y el que recibió 5 talentos trabajó, se esforzó, estuvo activo y produjo otros 5 talentos, así que ahora tenía 10. Y el que tuvo 2, recibió 2, también trabajó, se preocupó, fue fiel y multiplicó a otros 2 talentos. Pero el que tuvo 1 solo lo enterró bajo tierra. Era una manera de asegurar los recursos, de guardar, de ahorrar. Él pensó en hacerlo de esa manera, pero cuando llegó el jefe, el hombre, le dice, bueno, arreglemos cuentas. Felicitó a los que multiplicaron, diciéndole, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino. Pero el que lo enterró fue castigado, lo regañó, le dijo siervo imprudente, siervo infiel, y le quitó aún ese talento que tenía y se lo dio al que tenía 10. Y allí con las palabras que nos llevan a que esta parábola tiene que ver con el castigo final. Como puedes ver, él les dice allí en ese momento, sáquenlo, échenlo afuera, allí será el lloro y el crujir
de dientes. Fue castigado. Y luego vamos a encontrar la parábola de la oveja y los cabritos, del versículo 31 al 46. Antes de pasar a esta parábola, recuerda que la enseñanza de la parábola de los talentos es que estar listos para el regreso de Cristo no significa esperar pasivamente, amigo. Esperar el regreso de Cristo y prepararnos, velar, significa estar activos. Se refiere a estar ocupados en actividades responsables que produzcan resultados para el reino de Dios. Y Dios no espera los mismos resultados, porque mira que a uno le dio 5, a otro 12, a otro 1. No importa cuántos talentos tengamos, lo importante es que estemos fieles y activos, que el Señor va a premiar es esa fidelidad y ese compromiso, no la cantidad, sino la fidelidad. Ahora, en la parábola de las ovejas y cabritos, del 31 al 46, está el momento, la representación del juicio que Jesús hará en ese momento, separando las ovejas, que era un animal que representó en la Biblia al pueblo de Dios, separando las ovejas de los cabritos, las ovejas los buenos, los cabritos los malos, y entonces felicitando a las ovejas porque hicieron obras buenas, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, les va a decir a los que están a la derecha, las ovejas, a los que entran en el reino. Y ellos preguntan, Señor, pero ¿cuándo te vimos nosotros enfermos o con sed o con hambre o en la cárcel? Y él le dijo, y Jesús les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, por cuanto lo hicisteis con tu prójimo, a mí lo hicisteis. Así que aquí es interesante, no se está hablando aquí de salvación por obras. La salvación siempre es por gracia, pero cuando nosotros somos salvos, el Señor produce en nosotros los frutos de esa salvación, que son frutos del amor. El amor a Dios y amor al prójimo nos lleva a socorrer, nos lleva a ayudar a otros, a servir de todo corazón y sinceramente. Pero cuando no está nuestro corazón convertido, cuando no somos salvos, no vamos a tener estos frutos. Finalmente debemos reconocer que la salvación sí sigue siendo por gracia, pero el juicio de Dios se realiza según las obras, los resultados de esa entrega a Jesús en el juicio final. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, lo importante es que nosotros permitamos que Jesús entre en nuestro ser y nos salve, nos transforme con su bendición, con su sacrificio. Un elemento crucial de la parábola es el elemento sorpresa. Tanto ovejas y cabritos se sorprenden, y esta sorpresa se deriva del falso concepto sobre la verdadera religión, porque muchas veces ellos en ese tiempo y nosotros en este tiempo creemos que la religión verdadera son doctrinas, seguir ritos, seguir ceremonias, y nos centramos en eso. Pero vemos que la verdadera religión, dice el libro de Miqueas 6 al 8, es hacer justicia, amar la misericordia. A eso se refiere en la Biblia la verdadera religión. Y hacer justicia, amar misericordia, tiene que ver con entrega a Jesús. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a ir por el camino de la justicia, de la conversión. No olvidemos que el Señor espera que tengamos una religión práctica, llena de amor. Y es de esa manera que Él va a evaluar en el tiempo final. Va a evaluar los resultados de un corazón amoroso. Que el Señor nos ayude para que podamos poner en práctica la verdadera religión, la justicia, la misericordia, la humildad, la paz, ser propagadores de estos elementos, de estos valores, donde quiera que estemos. Muy bien, recuerda darle like a este video ahora mismo y compartirlo. Después de estudiar, el segundo paso es compartir. Quiero orar por usted que está allí escuchándome. Querido Dios, te pido que en este momento bendigas a quienes están viendo este video. Tú sabes, Señor, la condición, la necesidad, la urgencia de cada uno. Multiplica tu bendición, Señor, para cada uno. Y ayúdanos a seguir atentos, velando en la preparación para el encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, es mi deseo.